Bienvenidos a la microclase de microcirculación. Los objetivos de esta clase van a ser describir la dinámica del intercambio capilar, identificando las presiones que causan el movimiento de los líquidos entre los capilares y los espacios intersticiales. En esta diapositiva ustedes tienen representada la estructura morfofuncional de la microcirculación. Tenemos por un lado el capilar sanguíneo, el capilar linfático y el intersticio con las células intersticiales. El proceso por el cual se produce el intercambio entre los capilares y el intersticio, es decir, que produce movimientos de líquidos y sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, ese proceso morfofuncional, el principal, es por difusión. Ahora, el sistema linfático nosotros generalmente lo asociamos con sistema inmunológico, pero ¿qué papel cumple aquí en la microcirculación? Tiene una función clave en el control de la concentración de proteínas del intersticio, el volumen de ese intersticio y la presión del líquido intersticial. En esta diapositiva vamos a tener representada el juego de presiones que se producen a nivel de la microcirculación y que establecen un equilibrio dinámico en el intercambio de líquidos y sustancias a nivel de estas estructuras. En realidad vamos a mencionar dos grandes flujos, el flujo de filtración y el flujo de reabsorción. ¿Cuáles son las presiones que promueven la filtración? Van a ser la presión hidrostática sanguínea, PHS, la presión osmótica del líquido intersticial, POLI. Ahora, ¿cuál va a ser la presión principal que promueve la reabsorción del líquido hacia el capilar? Es la presión osmótica coloidal sanguínea, POCS. Del balance de estas presiones, de ese equilibrio dinámico, se produce la presión neta de filtración, que va a depender que el volumen de sangre del líquido intersticial estén en un equilibrio dinámico o homeostasia. A ese equilibrio también se denomina como ley de Starling de los capilares, que fue uno de los primeros autores que describió el juego de presiones que se producen a nivel de la microcirculación. Vamos a profundizar con respecto a la presión hidrostática. Vamos a decir que se debe a la presión que el agua del plasma sanguíneo ejerce contra las paredes. Eso establece una presión que a nivel del extremo arterial de capilares 35 milímetros de mercurio y en el extremo venoso de 16 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión hidrostática empuja el líquido y otras sustancias fuera de los capilares hacia el líquido intersticial. La presión que se le opone es la presión del líquido intersticial, que es PHLI, que empuja el líquido desde los espacios intersticiales de vuelta hacia los capilares, pero es un valor muy cercano a cero, igual a 0 milímetros de mercurio a lo largo de todos los capilares. La presión osmótica coloidal de la sangre, POCS, se debe a la suspensión coloidal de las proteínas que existen en el plasma y promedia aproximadamente 26 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la función? Atraer líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares.
¿Cuál es la fuerza que se le opone? Es poli, que es la presión osmótica del líquido intersticial. Varía entre 0,1 a 5 milímetros de mercurio. Ustedes en la diapositiva tienen un valor de 1 milímetro de mercurio. Porque hay pocas cantidades de proteínas que están presentes en el líquido intersticial, a diferencia de lo que ocurre a nivel de la sangre que transcurre en el capilar sanguíneo. Este número reducido de proteínas es porque la circulación linfática entran, o sea, las proteínas que alcanzan a filtrarse desde el plasma sanguíneo hacia el líquido intersticial no pueden quedar ahí, entonces la circulación linfática las toma y son devueltas a la sangre, o sea, esas proteínas van hacia la circulación linfática y nuevamente a la sangre. Bueno, entonces vamos a tener que este juego de presiones produce un equilibrio dinámico. Aproximadamente alrededor de 20 litros de líquido se filtran fuera de los capilares en los tejidos, en todo el cuerpo. De este líquido, 17 litros son reabsorbidos aproximadamente y fíjense, 3 penetran en los capilares linfáticos y de esa manera ocurre la homeostasia a nivel de la microcirculación. El control del flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación va a tener un control local y un control humoral. El control local a su vez es control a corto y largo plazo. El control a corto plazo es mediante modificaciones o cambios rápidos en la vasodilatación o vasoconstricción local. Y se debe al aumento del metabolismo tisular, a la disminución del oxígeno, a la necesidad de otros nutrientes como la glucosa o vitaminas, además del oxígeno. El control a largo plazo, sin embargo, ya se debe a un incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. También es consecuencia, obviamente es provocado ese cambio en el tamaño y en el número de vasos sanguíneos por el metabolismo, el aumento del metabolismo, el oxígeno, una disminución del oxígeno de forma prolongada y conlleva a la formación de una circulación colateral. El control humoral a su vez se debe por sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras y está ocasionada por hormonas o por factores producidos localmente. La microcirculación también ocurre obviamente al nivel del periodonto y de la pulpa dental. En este caso tenemos representado el periodonto. Ustedes ven que las presiones que ocasionaban el intercambio, el valor de esas presiones varían tanto a nivel del periodonto como de la pulpa. Va a depender de las estructuras que forman esa microcirculación o que rodean a esa microcirculación, además de las condiciones en que se realizaron las investigaciones para poder estudiar este tema. Pero en realidad lo que interesa, que la finalidad es la misma en la microcirculación, ya sea a nivel sistémico, a nivel pulpar o periodontal. Es decir, que se alcanza un estado de equilibrio cuando el líquido filtrado al espacio intersticial es igual a la cantidad de líquido transportado fuera del mismo compartimento. Como conclusión, entonces podemos decir que un líquido abandone los capilares o ingrese en ellos a nivel de la microcirculación depende del equilibrio de presiones o equilibrio de Starling. Vamos a tener que en el extremo arterial del capilar hay una presión neta de salida de 10 milímetros de mercurio. Ese proceso morfofuncional se denomina filtración. El líquido se mueve
fuera del capilar hacia el espacio intersticial. Y en el extremo venoso del capilar vamos a tener que el valor negativo representa una presión neta de entrada. A ese proceso morfofuncional se denomina reabsorción. El líquido se mueve hacia el capilar desde el espacio intersticial. En cuanto a la fisiopatología o desequilibrio homeostático, vamos a hablar de edema. El edema se va o acumulación de líquido a nivel del intersticio se va a producir en diferentes sitios del cuerpo humano y la sintomatología va a variar si se produce, por ejemplo, a nivel facial, a nivel periodontal o a nivel de la pulpa dental. Frente a cualquier duda pueden consultar en el foro de dudas sobre microcirculación. Muchas gracias por la atención.